porque nada hay imposible para Dios. El Padre Ronald nuevamente con cada uno de ustedes, con la palabra de Dios para este día jueves 18 de junio. Y les cuento que aquí en Colombia estamos celebrando hoy una fiesta litúrgica. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Por eso pido excusas en los países latinoamericanos donde no se está celebrando. No les va a coincidir el Evangelio, pero sí les va a venir muy bien este mensaje, esta reflexión para este día. Les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, versículos 14 al 20. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros, antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa pronunció la acción de gracias y dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo es sumo y eterno sacerdote. En este jueves sacerdotal, aquí en la iglesia colombiana, recordamos este gran misterio. Seguramente que en los otros países será prontamente, en alguno coincida, pero por estos días cae esta fiesta litúrgica. Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Quiero reflexionar en la grandeza del sacerdocio de Jesucristo. Mi fundador, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, tenía un lema episcopal: en alabanza al sacerdocio de Cristo. Yo también quiero vivir en alabanza al sacerdocio de Cristo. Y tú también tienes este llamado a vivir en alabanza del sacerdocio de Cristo. Porque el único sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, nos ha traído la salvación, nos ha traído la vida eterna. Jesucristo ha hecho un único sacrificio a través del cual nos ha dado la salvación. Los sacerdotes de la antigüedad ofrecían muchos sacrificios en el templo. Sin embargo, estos sacrificios nunca fueron suficientes. Dice la palabra de Dios que el derramar sangre de machos cabríos, toros, bueyes, todos los animalitos que se inmolaban por el sacerdote en el altar del templo no eran suficientes. El pueblo de Israel seguía alejado y no era suficiente este sacrificio para alcanzarle la salvación al pueblo. Fue por eso necesario que viniera el Mesías, el sumo y el eterno sacerdote, a hacer un único sacrificio, ese que nos está narrando el Evangelio de San Lucas en este día, el sacrificio pascual, el Cordero Pascual. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista refiriéndose a Jesús, señalando a Jesús. Y sus discípulos se fueron y lo siguieron. ¿Por qué esto del Cordero? ¿Por qué el Cordero tiene que ver con el sacerdote? Porque cuando Israel se estableció en la tierra prometida, Israel estableció una liturgia. Bueno, ya venía caminando esa liturgia por el desierto. Y dentro de esa liturgia el acontecimiento más importante para el israelita es la celebración de la Pascua. Y el sacerdote es el que preside la celebración de la Pascua. ¿Por qué los israelitas celebran la Pascua? Porque 400 años estuvieron esclavizados en Egipto. Y en la noche de Pascua, es decir, en la noche del paso del ángel de Yahvé entre el pueblo egipcio y los israelitas, en esa noche pascual, el paso de la esclavitud a la vida,
En esa noche Dios había dado unas indicaciones al pueblo por medio de Moisés. Les indicó que tenían que inmolar un cordero macho, sin defecto, que debía ser con unos rituales, y dentro de esos rituales no se podía desperdiciar nada, hasta el último pedacito de carne había que consumirlo, y lo que no se pudiera comer se quemaba, y si la familia era pequeña, que se reuniera con otra familia para que no se desperdiciara nada. Que con la sangre de ese cordero untaran las jambas de las puertas, el marco de la puerta, porque el ángel de Yahvé iba a pasar esa noche haciendo justicia para liberar al pueblo de Israel. Y es así como el ángel pasó esa noche, y en la casa donde había sangre en la puerta, el ángel sabía que ahí había un israelita. Donde no, el ángel entraba y moría el primogénito de esa familia. Fue lo que pasó con los egipcios. Murieron muchos primogénitos egipcios, hasta el hijo del faraón, y esa noche Israel fue liberado. Pero resulta que Israel cada año va a hacer ese sacrificio, degolla corderos, y con eso el pueblo de Israel recuerda la liberación, pero busca especialmente una liberación interior del pecado. Y vinieron muchos sacrificios de esos, y no fueron suficientes. Los sumos sacerdotes ofrecían sacrificios en el templo, pero el pueblo seguía descarriado. Es por eso que Jesús viene a asumir el sumo sacerdocio, el único sacerdocio, a elevarlo a plenitud, porque ya no inmola un cordero, se inmola a sí mismo. Y esa es la fiesta que estamos celebrando. Esa es la celebración colombiana en este día en torno al misterio de Cristo sacerdote. Él se inmoló como cordero y se convirtió en el verdadero y auténtico sacerdote, quien se entregó a sí mismo por el rebaño que nos dio nueva vida. Por eso el Evangelio: tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, tomad, bebed, esta es mi sangre. Es el único sacerdocio. Cuando quieran saber del sacerdocio de Cristo, léanse la carta a los Hebreos para que ustedes vean esa transición del sacerdocio antiguo al sacerdocio nuevo. ¿Qué puedo rescatar de este sacerdocio? Que fue efectivo. Un solo sacrificio, y ya nos salvó, nos limpió, nos redimió. Segundo, el sacerdote no solo ofrece el sacrificio, sino que intercede ante Dios. Jesucristo es sumo sacerdote porque está a la diestra del Padre, y no está allá con una plumita de los ángeles que le estén echando airecito. No, Jesús está intercediendo, dice la carta a los Hebreos, y la carta a los Romanos también lo dice. Romanos capítulo 8 dice que Jesucristo está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Es la teología paulina, es la teología del Nuevo Testamento. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí día y noche. Tenemos un auténtico intercesor. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual seamos salvos. Hoy Jesucristo quiere ejercer ese sacerdocio en tu vida, en mi vida, pero es un caballero. No va a forzar a nadie. El que acepte su sacerdocio, su mediación, tendrá la salvación. Es por eso que debemos acercarnos al confesionario, al sacerdote, y pedirle que nos absuelva de los pecados. Y cuando el sacerdote nos absuelve de los pecados, lo hace en nombre de Jesucristo, in persona Christi, y en ese momento Cristo nos lava con su sangre y nos presenta ante el Padre dignos, sin mancha, como es Él, como Cordero. Nos presenta de tal forma que el Padre dice: ¿y por qué me presentas a este hijo? Y Jesús dice: lo que pasa es que había cometido pecado, había cometido abominaciones. Y el Padre dice: pues si tú no me lo dices, no te lo creo, porque no veo ninguna mancha en este hijo tuyo. Porque el sacerdocio es eficaz, el sacerdocio de Cristo es eficaz. Ahora bien, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos ha compartido el sacerdocio a hombres de carne y hueso, de la raza humana. Nos ha elegido y nos ha hecho partícipes de su sacerdocio. Hay un único sacerdocio, pero Él nos asocia a su sacerdocio.
como hace el obispo a veces en las confirmaciones. Cuando hay muchos muchachos para confirmar, lo llama a uno como sacerdote, como párroco, y lo asocia y le dice: venga, ayúdeme a confirmar. Y uno le sirve de manos al obispo para confirmar, pero es el obispo el que tiene la autoridad para confirmar. Lo mismo hace el Señor con el sumo y eterno sacerdocio suyo. Nos comparte, nos asocia y me dice: ven a ser sacerdote, y entonces yo me convierto en las manos de Jesús, me convierto en los labios de Jesús, me convierto en intercesor. De ahí que las oraciones que estamos haciendo por este canal tienen mucha autoridad, porque no es una oración laical, es el Padre Gerardo Andrés quien con autoridad sacerdotal ora e intercede por ustedes. Es el Padre Ronald asumiendo el sacerdocio único de Jesucristo, orando por ustedes. Por eso hay más mérito cuando un párroco hace una hora de intercesión, cuando un sacerdote hace una bendición, tiene más mérito, más autoridad que cuando la hace el laico ordinariamente. Son los dones y los carismas que Dios ha dado. Por eso los invito hoy a contemplar el único sacerdocio de Cristo, a sentirnos redimidos y salvados por Él, a sentirnos necesitados de ese servicio sacerdotal de Jesús que se nos da en el sacerdocio ministerial que ha dejado en la Iglesia, y a darle gracias al Padre Dios por darnos gran sacerdote, y saber cada instante del día, cada momento difícil de mi vida, que Jesús, sumo y eterno sacerdote, está a la diestra del Padre intercediendo por mí y me llama a recibir los méritos de esa intercesión ante el Padre. Pues, queridos hermanos, la gracia del Señor con cada uno de ustedes en este día, en este jueves sacerdotal, y les bendiga Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. Que estén muy bien y no olviden suscribirse al canal, compartir este contenido con otras personas, hacer que la evangelización siga creciendo, y les espero esta noche en el Seminario de Vida en el Espíritu.